gobierno central decide hacer una modificación a las regalías y decide que el 10% de estos recursos se otorgue a cada departamento para hacer investigación, para apoyar proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el departamento, por y para el departamento. En este contexto, a Colciencia le interesa apoyar a las regiones, pero además mantener la calidad de los proyectos y busca asociaciones entre el Estado, la empresa y la academia. En este contexto se acerca a la Secretaría de Salud de Cundinamarca, que es quien está liderando este proyecto de investigación, y comenzamos a hacer un seguimiento, un asesoramiento a la presentación de este proyecto de investigación, que resulta particularmente interesante por diferentes cosas. Por un lado, la Secretaría de Salud de Cundinamarca es un ente territorial que lidera un proyecto de investigación y eso no se había dado, al menos no en el programa de salud hasta ese entonces. Por otro lado, teníamos la triada que buscábamos y además se busca solucionar un problema que impacta directamente a la población porque es del quehacer diario de la Secretaría de Salud. Después de más de un largo año de trabajo de la Secretaría de Salud y de los ejecutores del proyecto de investigación Innovación en el modelo de gestión de medicamentos, con el objetivo de innovar dentro de un modelo de salud subregional que hemos denominado APS resolutiva y que intenta responder efectivamente a las necesidades de acceso a los medicamentos de los habitantes del departamento de Cundinamarca con servicios farmacéuticos de calidad a partir de la comprensión de las necesidades y restricciones de la prestación del servicio y su utilización local para asumir acertadamente un liderazgo institucional. Tiene que existir la fase 3 y porque lo más importante es que nuestros cundinamarqueses, nuestros campesinos, la gente que vive en los 116 municipios se vea que ellos pueden mejorar su calidad de vida. Vemos con beneplácito el desarrollo de un proyecto que tiende a mejorar la utilización de los medicamentos en el departamento, habida cuenta que 2 de cada 3 pacientes que se atienden en nuestros hospitales recibe una prescripción médica. El proyecto es ambicioso, busca mejorar el valor agregado en las compras, en la distribución y en la utilización racional de los medicamentos por parte de todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas. La política farmacéutica tiene varios elementos que son complementarios entre unos y otros. Una regulación fuerte de los precios de los medicamentos basados en una referenciación internacional, una política que quiere traer competencia, sobre todo en los mercados de biotecnológicos, donde hemos tenido un decreto que ha generado, suscitado una discusión interesante en el país, una política de uso racional de los medicamentos, para no solamente controlar los precios, sino también cómo se usan y las frecuencias de uso, que es otra fuente de insostenibilidad, y un elemento que apenas estamos desarrollando, pero que también va a ser importante, es la política de transparencia, para que se hagan transparentes, la redundancia cabe, las relaciones entre la industria farmacéutica y los médicos especialistas, entre otros. Dentro de esta política farmacéutica yo creo que hay una experiencia interesante y es lo que ha hecho el departamento de Cundinamarca con la gestión de la innovación en medicamentos. Esa política nos ha permitido, y esto yo creo que es inédito, o nos ha permitido tener un mejor debate nacional. Es donde una política que está pensada en el ámbito local ha alimentado el debate nacional. Tuvimos, por ejemplo, hace unos meses un seminario internacional muy importante que nos dio elementos de juicios y nos ayudó a hacer una pedagogía necesaria. Pero tal vez el punto más interesante que permite esta política es que la política farmacéutica, que es nacional, así su nombre lo dice, puede ser llevada al ámbito local. Yo creo que en las políticas públicas hay un desafío doble. Uno tiene que tener unas políticas en el ámbito nacional, pero estas políticas se materializan en el ámbito local. Entonces lo que hace el departamento de Cundinamarca es de alguna manera enfrentar o afrontar ese reto de la descentralización y llevar nuestra política farmacéutica al ámbito descentralizado, con un departamento, sin conocer todas las experiencias, que es tal vez el proyecto más exitoso de regalías de ciencia y tecnología en el país. Ok,
Okay, my name is Surya Moon. I'm a researcher and lecturer at the Harvard School of Public Health, and I've worked for the past 15 years on access to medicines in developing countries. It was a great pleasure to travel to Bogota a few months ago to participate in the conference of the Cundinamarca Project. In particular, for me, it was a wonderful opportunity to speak with people who are directly affected by differential pricing policies for essential medicines, and also to meet people who are working very hard on the ground and at national level to try to shape policies so that they are better for access to medicines for the population in Colombia. So for me, it was a real pleasure to be there with national government officials, with civil society, and with academics who are wrestling day to day with this problem, and to be able to share some international perspectives on why differential pricing is not necessarily the best way to try to improve access to especially new and widely patented medicines in developing countries. Centro Sur es un organismo intergubernamental que fue creado como consecuencia de lo que se llamó la Conferencia del Sur, iniciada por el primer ministro de la India y el expresidente Julius Nyerere de Tanzania. El Centro Sur, curiosamente, está en el norte, simplemente porque es donde aquí se tienen las mayores negociaciones en el ámbito de salud en la OMS, en el ámbito de la propiedad intelectual en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio. Nosotros tratamos de apoyar a los países en desarrollo a lo que son negociaciones en estos tres campos. Colombia fue uno de los países fundadores del Centro Sur. Desafortunadamente, hoy no es miembro del Centro Sur, lo que no impide que Colombia sigue asistiendo a las reuniones del Centro Sur, y tenemos actualmente un convenio en curso que está terminando todos los requisitos administrativos con la Secretaría de Salud de Cundinamarca para la colaboración en el ámbito de políticas farmacéuticas y del acceso a medicamentos en el departamento de Cundinamarca. El análisis que hicimos en relación con la apertura de la economía, el libre comercio y el comportamiento de la industria farmacéutica cubre el periodo 1990-2011. No obstante, los resultados que se encontraron son bastante interesantes en relación con el proceso de desindustrialización relativa que se ha vivido en el país de su industria farmacéutica. Cuando hablamos de industria farmacéutica nos referimos a la industria productora de medicamentos de uso humano. Y lo que encontramos fue, por un lado, si bien aumentaron los establecimientos de capital nacional, el número de establecimientos de capital nacional, mientras los de capital extranjero se mantuvieron constantes durante todo ese periodo, sí la industria nacional perdió participación en relación con el total de la industria e incluso en relación con el resto de la industria química. Perdió participación tanto en la producción como en el empleo, como en los salarios. Y otro fenómeno que se observó también como resultado de ese estudio fue que cada vez se importan muchos más medicamentos de lo que se exportan, de tal manera que el déficit comercial de la industria farmacéutica ha venido creciendo. Os principais resultados que a gente encontrou na análise dos dados das ações judiciais por acesso a medicamentos que a Secretaria teve que cobrir, encontramos que a maioria dos medicamentos eram de tipo biotecnológico, indicados para patologias que já tinham alguma alternativa terapêutica incluída no plano de benefícios do sistema de saúde e que, portanto, não necessariamente estaria justificada a sua utilização.
A análise do diagnóstico teve algumas limitações, porque a codificação do CIE-10 não permite saber qual a severidade da doença, então essa análise teve alguma limitação, mas com relação ao custo desses medicamentos, com certeza está se comprometendo a equidade da distribuição dos recursos, porque está comprometendo grande parte do orçamento para um grupo reduzido de pacientes. El Ministerio de Salud, en noviembre del 2012, conoce la iniciativa de Cundinamarca para presentar un proyecto que fuera apoyado por el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y que estuviera alineado con los intereses de la política farmacéutica nacional. Dentro del diagnóstico de política farmacéutica nacional, el principal elemento fue fallas en el acceso equitativo a los medicamentos, y esas fallas son más profundas cuando se evalúa cada territorio. Un sistema de información es una entidad que se encarga de procesar, almacenar y transmitir información. Y es un sistema porque va más allá que la suma de sus partes. La idea es que estas partes interactúen entre sí de forma tal que se logra un comportamiento mucho más complejo que la de cada uno de sus componentes. Y son importantes porque nos permiten dar cuenta precisamente de realidades diversas y de sistemas que dan cuenta de colocaciones en contexto de cosas muy difíciles o de abordajes muy complejos. No intenta ser únicos, sino diversos. Cuando las personas escuchan de un sistema de información para medicamentos, usualmente se imaginan un único sistema, pero esto no es viable porque cada institución ya tiene sus propios sistemas y flujos de información. Por eso, en el proyecto que estamos elaborando desde la Universidad Santo Tomás, hemos propuesto múltiples intervenciones a lo largo del ciclo de gestión del medicamento. Aplicaciones para los médicos para ayudarles en su prescripción, información para que se puedan buscar medicamentos y pantallas que le informan a los pacientes sobre cómo usar sus medicamentos. Pues pensamos en sistemas de información que además de eso tengan un enfoque sistémico respecto a la interacción con la comunidad. La idea es que tanto comunidad como sistema de información se realimenten mutuamente, de forma tal que el contexto nos permita saber cómo vamos a definir el sistema y a su vez la intervención de ese sistema nos permita afectar a las poblaciones permanentemente. Y para eso desarrollamos una estrategia en diferentes lugares de Cundinamarca. El subproyecto de modelos de gestión de la información surge inspirado en iniciativas de innovación abierta y comunitaria. Bajo este enfoque se seleccionó el municipio de Caqueza para adelantar una prueba piloto en la que se entró en diálogo con la comunidad para identificar necesidades e intereses de la población. Una vez se hizo este diagnóstico, se desarrolló un prototipo ligero, que es el módulo de información acerca de medicamentos MIM, en el que el paciente puede encontrar información acerca de su condición de salud, de los medicamentos usados principalmente en una condición de salud particular que fue con la que empezamos el trabajo, que es la hipertensión arterial. Se puede encontrar información acerca de derechos y tips para el manejo de medicamentos. Lo que busca es apoyar los procesos de prevención y de promoción en el servicio farmacéutico y generar unas fuertes dinámicas de educación al paciente al interior del hospital. Ha sido un proceso de culturización, de información, donde el manejo que se ha dado por parte del personal que tenemos calificado, médico y paramédico, ha hecho que venga interactuando la comunidad y que la comunidad a través de ese avance vaya teniendo conocimientos especialmente en sus medicamentos. Se realiza un instrumento que contiene varios ejes, un eje de infraestructura, todo lo que tiene que ver con luz, energía, agua, etc. Un eje de la parte logística, las compras, la parte administrativa de los servicios farmacéuticos, un eje de procesos asistenciales y un eje de apoyo a los pacientes. Los vacíos legales encontrados en el proyecto de servicios farmacéuticos básicamente fueron tres. Uno muy importante que tiene que ver con las competencias del recurso humano. Muchas veces en esos pueblos, que la mayoría de los municipios de Cundinamarca, el 80% son municipios de categoría 6, entonces no encuentra químicos farmacéuticos ni regentes, encontramos expendedores de drogas. Estos expendedores de drogas están capacitados por la ley para atender la dirección de droguerías cuando son contratadas. Pero la ley 17, que fue primero, advierte que no necesitan capacitación.
mientras que la ley 1164, que es a partir de la ley 100 sobre el recurso humano y crea los cargos de auxiliares de servicios farmacéuticos, les exige capacitación. En el momento no hay jurisprudencia de cuál de las dos leyes hay que aplicar. El segundo aspecto jurídico es en la aplicación de los requisitos para las droguerías y para los servicios farmacéuticos, que los inspectores parece que lo confunden, por lo menos esa es la queja generalizada de la gente en el campo de aplicación. Y el tercero es un problema de acceso de medicamentos narcóticos a la gente que lo requiere, porque la ley exige que sea a través de un químico farmacéutico y no tenemos ese recurso humano en ese tipo de municipios. Una buena atención hospitalaria usualmente requiere de medicamentos. Por eso es muy importante que para una buena atención hospitalaria los hospitales tengan mecanismos de adquisición y de manejo de los medicamentos eficientes. Básicamente hemos encontrado nosotros tres problemas. El problema más importante que encontramos es que los procedimientos de compra de los hospitales no son muy eficientes. Y no son muy eficientes, primero que todo, porque compra cada uno en forma independiente. Entonces, su poder de negociación es muy bajito y están negociando con empresas muy grandes, distribuidoras y con los laboratorios mismos. Entonces, a lo primero que nosotros apuntamos es a que los hospitales conformen un mecanismo de compra conjunto con el objeto de que puedan tener poder de negociación y puedan comprar medicamentos. Los hospitales en su conjunto tienen un volumen de compras muy grande, pero hoy en día hay, por ejemplo, hospitales que compran un producto a 1.000 y ese mismo producto, un hospital más pequeño, lo está comprando a 2.500. Entonces, si se juntan los dos hospitales, pueden llegar los dos a comprar a 1.000, incluso a un poquito menos de 1.000. Entonces, primer tema, consolidar la capacidad de compra creando mecanismos conjuntos. El segundo tema que hemos encontrado hace referencia al listado hospitalario. Para poder atender a sus pacientes, el hospital tiene que tener un inventario de medicamentos. Entonces tiene que seleccionar de antemano cuáles son los medicamentos que va a tener. Y para eso es muy importante que los prescriptores estén de acuerdo dentro de ese listado del POS cuáles van a ser los medicamentos de elección para cada una de las patologías. Esto va a permitir que el hospital sepa exactamente qué medicamentos comprar y en esa medida va a obtener también mejores precios. Si cada prescriptor prescribe una cosa distinta, para el jefe de compras va a ser muy difícil hacer un listado, un pedido serio, consolidado y fuerte para las compras. Y el tercer tema que encontramos es que no tenemos suficientes mecanismos de control. Hay como tres grandes momentos en el medicamento, en la planeación de los medicamentos. Ver qué procedimientos se van a hacer y qué medicamentos se van a necesitar. Ese es el momento de la programación. Hay un segundo momento que es el del uso, ya cuando los medicamentos van saliendo y van llegando a los pacientes. Y un tercer momento que es el momento de la facturación. Entonces necesitamos diseñar mecanismos de control para poder comparar esos tres momentos, lo que se programó con lo que se usó y con lo que se facturó. El proyecto sobre uso racional y eficiente de medicamentos que adelanta FedeSalud se enfocó en analizar dentro del problema de uso inadecuado de los medicamentos, de uso excesivo de medicamentos. Hay un trasfondo cultural de los conocimientos, actitudes y prácticas de los ciudadanos y también de los conocimientos, actitudes y prácticas de los prescriptores o médicos que formulan. Hicimos más de 3.000 encuestas a ciudadanos en sus hogares
en 23 municipios del departamento de Cundinamarca y entrevistamos también con encuestas preparadas a 600 médicos en esos mismos 23 municipios. Todo eso en conjunto se sometió a una decodificación de mensajes comunicacionales para, digamos, hacer reflexionar a la misma comunidad y a los médicos sobre lo que están haciendo que conduce al uso no más racional y no más eficiente de medicamentos. CODECUN es la Cooperativa de Hospitales de Cundinamarca. Es una entidad que se creó en 1996 con el objetivo de brindar aportes al sistema de suministros del departamento, porque en esa época había una dificultad muy grande en el suministro de medicamentos e insumos hospitalarios para las entidades públicas. Y el objetivo es evaluar la experiencia de la Cooperativa de Hospitales de la Red Pública, CODECUN, en el suministro de medicamentos y como prestador de servicios farmacéuticos. En el momento actual se encuentra en un momento crítico en el que evoluciona para prestar un mejor servicio o entre una posible liquidación. Entonces la cooperativa se articula con este proyecto porque su rol natural es el de articular con los demás actores, con EPS, con IPS y con la población en general a través de las droguerías. CODESUR es la cooperativa de hospitales del departamento de Risaralda, que los apoya con la gestión del servicio farmacéutico, con el suministro de medicamentos e insumos hospitalarios para que se haga una excelente atención a la comunidad del departamento. Los resultados exitosos de CODESUR se dan desde el año 2000, donde por voluntad de los gerentes y compromiso se tomó la decisión que la cooperativa fuera quien administrara los servicios de almacén y farmacéuticos. Desde esa época, la cooperativa, con todo su talento humano, ha venido realizando las actividades a través de los años. Por lo tanto, eso garantiza que haya un muy buen abastecimiento, una muy buena atención a los usuarios, tanto intrahospitalarios como ambulatorios, y que la inversión de sus recursos van directamente a sus instituciones asociadas. En esta experiencia de droguerías, básicamente estábamos explorando dos temas. Estábamos explorando convertir las droguerías en establecimientos de salud y que de esta manera pudiera ser posible que las droguerías se integraran como tal al sistema de salud. En el momento en el que se dio la Ley 100 en el país, digamos que se abrieron dos canales del medicamento como tal. Uno que fue el canal comercial y otro que fue el canal institucional. El canal institucional fue administrado directamente por las EPS y ellas fueron empezando a crear su red institucional y esto hizo que las droguerías privadas se quedaran como relegadas del sistema, de tal manera que ellas lo que tuvieron que hacer fue como para poder subsistir, como diversificar su negocio a otro tipo de cosas comerciales. En efecto, hemos encontrado experiencias tanto de droguistas o de droguerías que han contratado con el sistema a partir de un operador logístico o a partir de una EPS y de actores que también han contratado con las droguerías privadas. Sin embargo, digamos que para que esto se haga de una manera más profunda y de una manera mucho más, de una mayor envergadura para el país, pues definitivamente se requieren voluntades políticas, no solamente la voluntad del droguista o la droguería privada, incluso desde los marcos normativos, desde la propia forma como se hace IBC, la manera como esta está proyectada, también voluntades gremiales que pues precisamente hagan posible esta integración de la manera más amable, más eficiente y sobre todo más efectiva para la población. Estamos frente a un problema que es de tres tipos. Un problema de tipo filosófico, la concepción del sistema, los sistemas de salud y de aprovisionamiento de medicamentos, un problema de poder y un problema del modelo mismo de la investigación y desarrollo de productos farmacéuticos. Si vamos al problema del poder, podemos ilustrarlo también con una cita de Thomas Douglas, que fue primer ministro del Canadá y que fue el que introdujo el actual sistema de salud del Canadá, que es uno de los mejores del mundo. Y él en el Parlamento decía en aquella época, en los años 60, decía: el problema no es el color de los gatos, el problema es que sean gatos. Y es imposible que los gatos hagan leyes que beneficien a los ratones. El proyecto en su tercera fase
va a devolver esa riquísima información que recogió de la comunidad de usuarios y de los prescriptores en mensajes básicamente de reflexión hacia los ciudadanos y hacia los médicos sobre ese actuar en los campos que conduce a una utilización poco eficiente o racional de medicamentos. Entonces vamos a usar prensa, radio, televisión, afiches, carteleras, publicaciones y una cantidad de medios para hacer llegar estos mensajes, insisto, que son de reflexión. Nosotros no vamos a enseñar, sino a procurar reflexionar para ver si la gente con esa reflexión modifica un poco los comportamientos de uso indebido, irracional de medicamentos. Actualmente el proyecto de Cundinamarca se encuentra en la fase de diagnóstico. La expectativa del Ministerio de Salud es que este proyecto pueda ser replicado en los territorios y pueda pasar a la fase de implementación del modelo. Esta fase de diagnóstico esperamos que nos dé componentes para actualización de los lineamientos de política pública y que pueda ser reproducible en los territorios haciendo uso de los recursos del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y a través de las iniciativas de otros territorios de presentar este proyecto para que sea apoyado con recursos de regalías.